Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un gameplay de un juego de fantasía que se llama Dragon's Down, un juego diseñado por Scott Demers. Aquí tenéis la caja. La traducción sería, pues, dragones abatidos, ¿no? O dragones caídos. Aquí tenéis la empresa distribuidora. Este es un juego que es muy difícil de encontrar actualmente porque se hizo un lanzamiento en Kickstarter, se vendió rapidísimamente aquí en España, llegó en cuentagotas y se agotó un visto y no visto. Yo tuve la suerte de encontrar una página web alemana donde vendían el juego y la primera expansión y además a un precio muy bueno. Tuve esa suerte y me agencié, pero vamos, a los 2 días ya no había stock en esa tienda. La expansión, la primera que ha salido es Desolación, que es la típica expansión que aporta más de todo, más de lo que viene en la primera caja, en la caja base, es decir, más tesoros, más hechizos, más personajes. Es la típica expansión que añade más contenido, pero no cambia mecánicas. Hay una segunda expansión, que es la de Nativos y Leyendas, que esta es imposible de encontrar aquí ni en tiendas alemanas, en ningún sitio. Vamos, si alguien ha tenido la suerte de comprar el juego, de tener esa expansión, es porque seguramente directamente compró o participó directamente en el Kickstarter, o bueno, en fin, o compró en Estados Unidos. Pero esa expansión, la de Nativos y Leyendas, es una expansión que yo sí recomendaría si lo que queréis es mecánicas nuevas, mecánicas distintas y que aporte no solo más contenido, sino cambios importantes en el funcionamiento de las mecánicas del juego. Entonces va a salir una nueva campaña de Kickstarter. Bueno, de hecho estoy mintiendo, ya ha salido y ha tenido éxito. Pedían 10.000 euros y han conseguido 185.000 euros. Y eso les va a permitir reimprimir de nuevo el juego base, reimprimir la primera expansión, que es esta de Desolación que os acabo de mostrar, y de nuevo reimprimir también la segunda expansión, que es la de Nativos y Leyendas, que es la que os digo que en el caso de que tengáis que decidiros por una expansión, yo es la que os recomiendo porque aporta mecánicas importantes. Bien, este es un juego que ha tenido mucho éxito y que seguramente pues se explica por qué ha tenido también tanto éxito en el Kickstarter y por qué creo que cuando llegue aquí en España pues habrá más gente que se anime a probarlo. El motivo principal es porque es una puesta al día, es un juego que recupera el espíritu del Magic Realm, un juego de Avalon Hill del año 79, que a mí me sorprende muchísimo que ninguna editorial se haya animado a sacar pues, una versión del juego, una versión remozada, actualizada a los tiempos actuales a nivel gráfico. Me parece sorprendente, pero es un juego que tiene muy buena acogida, tiene una actividad en los foros impresionante para ser un juego del año 79. Entonces me sorprende muchísimo, que es un juego muy divertido, muy serio para ser un juego de fantasía, en el sentido de que es un juego con tablas, se puedes hacer muchas cosas, tienes una libertad enorme. En fin, entonces claro, lo que ocurre con este juego es que los que han diseñado, los que se han encargado de este proyecto, son fans, son muy fans de Magic Realm. Y esto se nota mucho. Entonces lo que han hecho es poner al día mecánicas, actualizar a nivel gráfico, suavizar, corregir, modificar algunas mecánicas que estaban ya un poquito como más desfasadas o que son, que son de los años 70, 80. Y bueno, han hecho un juego que se puede decir que es un sucesor, es un sucedáneo del Magic Real. No pretende ser un Magic Real al 100%, sino que es como una interpretación de lo que consideran que sería el Magic Real en los tiempos actuales, por decirlo así. Como seguramente muchos de vosotros no sabéis qué es el Magic Real, claro, os podéis quedar igual, ¿no? Al decir, bueno, es que no sé el Magic Real, no sé cómo se juega, entonces ahora mismo dices que este es un juego que recupera el espíritu de Magic Real, pero es que esto no me ayuda a entender qué es lo que tengo delante, ¿no? ¿Qué tipo de juego es? Bueno, prefiero que sea el gameplay el que hable, para no dar una opinión sesgada o subjetiva. Prefiero que el gameplay os pueda transmitir de forma más objetiva qué es lo que ofrece el juego y si os puede interesar. Bien, la cuestión es que, eso sí, lo voy a simplificar, pero os voy a decir que este es un juego que es como un cajón de arena, es un sandbox. Es decir, aquí hay una libertad absoluta para que los jugadores puedan escoger el tipo de misión que quieren jugar, si quieren complicarse, si quieren hacer un mapa complicado, un mapa grande, un mapa pequeño. Si tenéis solo una tarde, queréis hacer pues un mapa pequeñito, lo podéis hacer, podéis jugar unos cuantos turnos, que es un juego que sí, tiene unas pautas, tiene unas reglas, tiene una estructura de juego, una secuencia de juego, pero hay una libertad absoluta en cómo afrontar el juego. Entonces realmente no es un juego legacy, no arrastras misiones, no hay una campaña, te puedes montar tu propia campaña si quieres, pero el juego no ofrece, digamos por defecto, ninguna modalidad de campaña, ni escenarios enlazados.
Como siempre, los fans pues, pueden crear campañas, pero el espíritu del juego es que tú te sientas a la mesa, creas un personaje y te lanzas a explorar el mundo que tienes delante. Puede ser un mapa grande, un mapa pequeño, esto ya depende del jugador. Tenemos como varios tipos de terreno que ofrece el juego base, la expansión también ofrece varios tipos de terreno distintos, ahora entraremos en detalles. Y esto es lo que hace que el juego funcione. Un día quieres ser un halfling, otro día quieres ser un semi-elfo, otro día quieres ser un humano, otro día quieres ser un semi-orco, vas cambiando, pero quiero, además de ser un semi-orco, quiero ser un mago guerrero, o quiero ser un asesino o un guerrero, pues lo puedes combinar. Y eso es lo bueno del juego. Entonces, dependiendo del personaje, pues serás más agresivo, más sigiloso, tendrás más magia, menos magia, y dependiendo del terreno, pues pueden ocurrir cosas muy diferentes. Es un juego que se puede jugar en solitario, de hecho la mayoría de gameplays que vais a encontrar en internet es en solitario, es un juego que perfectamente lo puedes desplegar en la mesa y jugarlo en solitario sin ningún problema, eso es un poco el espíritu también de Magic Realm, o lo puedes jugar en cooperativo, con 2, con 3, con 4. Bueno, no es un cooperativo puro y duro, es más bien un semi-cooperativo porque podéis cooperar, pero realmente cada uno va por libre, pero digo que semi-cooperativo porque os podéis pelear entre vosotros, existe esa posibilidad. Así que bueno, que también sepáis que podéis jugar con más jugadores y no necesariamente cooperar, al contrario, también podéis pegaros entre vosotros. Bien, pues vamos a empezar la partida. Claro, yo podría empezar ya habiendo escogido un personaje, pero prefiero explicaros un poco por encima cuál es mi toma de decisión, entender cómo hay que interpretar todos estos iconos que aparecen aquí, porque claro, esto es un paso importante porque determina luego cómo vais a jugar. No es lo mismo jugar con un asesino sigiloso que jugar con un guerrero que está súper musculado y que va a tope al combate, que jugar con un elfo o que jugar con un personaje que tiene habilidades para disparar a distancia o que puede lanzar hechizos, en fin. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta y depende mucho del tipo de personaje y el tipo de clase que cojamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar lo que se dice un linaje, lo que llamamos raza, ¿no? ¿Qué raza queremos llevar? ¿Humanos, halflings, elfos, enanos? Estas cartas que veis aquí aparecen en el juego base. Entonces lo que hace la expansión de Desolación es añadir 2 nuevos linajes, que son los semielfos y los semiorcos. Aquí tenemos varias cartas dentro de cada linaje y es porque tenemos como varias opciones a nivel visual. Tenemos mujeres, hombres, así que tenemos dónde elegir. Pero podéis ver que las estadísticas son exactamente las mismas. A estos efectos no hay ningún cambio el hecho de escoger este personaje o este de aquí. Simplemente es el aspecto, por si visualmente os llama la atención más uno que otro. Y podéis ver que las habilidades, todos los iconos son exactamente los mismos. Y lo mismo ocurre si eres una semi-orca. Podéis ver que exactamente lo mismo, no hay ningún cambio. Donde realmente vamos a notar el cambio es cuando escojamos la clase, porque ahí sí que, dependiendo de la clase, la cosa cambia completamente. Digamos que un personaje está formado por su linaje, el tipo de raza, y la clase que queremos para ese personaje. Entonces, para esta partida voy a escoger a un semi-orco. Entonces, ¿qué diferencia hay entre escoger un semi-orco o, por ejemplo, escoger un elfo? Podéis ver que los iconos cambian y entonces es importante entender qué es lo que tenemos un poco entre manos. Podéis ver que aquí aparecen unos iconos dorados que aquí no están. Bien, estos iconos dorados indican habilidades que pueden ser importantes, sobre todo cuando interaccionamos, para algunas interacciones que podemos realizar en algunas zonas. Estos iconos que hay aquí indican la inteligencia. Tenemos 2 de inteligencia con esta elfa. El siguiente icono que aparece indica la sabiduría y el último indica el carisma. Entonces, estos iconos pueden ayudar a relacionarnos, a tener una mejor interacción con algunos personajes, como por ejemplo este herrero, como esta vieja bruja o vieja arpía que podemos encontrar, este astrólogo o este erudito que podemos encontrar en el mapa. Entonces, fijaros que tienen iconos que son precisamente los iconos que aparecen en la ficha de la elfa. Entonces, por ejemplo, el herrero admira a aquellos personajes que tienen carisma. Entonces, el hecho de tener más carisma puede ayudar a que tengamos mejor trato, mejores precios, por ejemplo, con el herrero. Aquí el astrólogo, por ejemplo, lo que valora es sabiduría, que es este icono de aquí, y en cambio, por ejemplo, el erudito lo que valora es la inteligencia. Entonces, claro, en ese sentido, nuestro personaje no va a interaccionar nada bien porque es un semi-orco, es un personaje bruto y no tiene absolutamente nada de eso.
Las virtudes del semiorco son otras. Fijaros que, por ejemplo, aquí donde pone ese más, que es para la salud, tenemos un corazón. Esto indica que este personaje es más duro, es más resistente, tiene más vida, como es lógico. En cambio, la elfa no tiene ese símbolo. Luego, fijaros que aparece aquí un icono de un cubo de color rojo, aquí aparece un icono multicolor. Bien, este marcador, este cubo, ya lo veréis, pero indica un poco la dureza del personaje. O sea, no es la vida, sino cómo es de duro a la hora de golpear, a la hora de realizar acciones ofensivas. Este personaje es un tío musculado, es un semiorco, va a hacer mucho más daño que lo que no pudiera hacer la elfa, que con este icono pues puede hacer otro tipo de cosas, pero no precisamente golpear más fuerte. Entonces, al final, esta diferencia de iconos, esta diferencia de comportamientos, pues bueno, tiene mucho que ver con el personaje escogido, pero como os podéis imaginar, puede afectar mucho a cómo se desarrolla luego la partida. Esto es lo que permite una grandísima rejugabilidad con este juego. Bien, aquí tenemos las cartas de clase que podemos encontrar en el juego base. Guerrero, tenemos un brujo guerrero, que fijaros que tiene capacidad para lanzar hechizos, o sea que no solo es un personaje interesante para combatir, sino que además lanza hechizos. Tenemos un encantador, un ladrón, un caballero, ilusionista, encantador. Bueno, claro, tenemos una enorme selección de clases y cada clase se juega de forma distinta. Entonces, lo que aporta la expansión de Desolación, recordad que para saber qué es de Desolación, pues tenemos siempre una D en alguno de los lados de la carta. Aquí tenemos estas cartas de clase que aporta la expansión Desolación. Asesino, un bardo, un mago de combate, un caballero negro, bueno, en fin, tenemos de todo. Como podéis ver, amplía muchísimo el abanico de clases. Entonces, lo que vamos a hacer es escoger un guerrero mago. Así que vamos a tener un personaje que es bueno en combate, pero también vamos a poder ver cómo funciona la magia. Entonces, mientras que el linaje, si giramos, lo único que cambia es la imagen del personaje, pasa a ser femenino o masculino, pero no cambia en absoluto las estadísticas. En cambio, cuando escogemos la clase, fijaros cómo sí cambia. Aquí tenemos un mago de batalla que tiene un arco corto, una lanza, un hechizo y 15 de oro, y en cambio si giramos tenemos un yelmo de hierro, una lanza, un hechizo y 10 de oro. Es decir, cambia la composición inicial de equipamiento que tenemos. Lo que no cambia son los dados que aparecen aquí, que ya veremos qué implican, no cambia los corazones, ni tampoco estos iconos que ya os he explicado antes, que en este caso esto sería la inteligencia y esto sería la sabiduría. Podéis ver que aquí tenemos exactamente lo mismo, lo único que cambia es el tipo de equipamiento. Entonces el short bow, es decir, el arco corto, permite ver mecánicas de ataque a distancia. Pero en cambio el Iron Helm lo que nos da es un poquito más de protección, de coraza, contra impactos en combate. Entonces decido jugar con el yelmo de hierro para tener un poquito más de protección. No vamos a utilizar el arco, pero sí que vamos a tener la lanza, un hechizo y 10 de oro. Si hubiéramos escogido el reverso tendríamos un poquito más de oro, pero tampoco es significativo. Bien, este es el display que utilizaremos, donde colocamos los objetos, las cartas que iremos agenciándonos. Tenemos aquí un resumen de acciones que podemos hacer a lo largo de cada turno. Entonces lo que se hace es colocar aquí la carta de linaje y aquí colocar la carta de clase. Bien, la cuestión es que ahora lo que tenemos que hacer es emparejar las cartas y empezar a sumar iconos. Podemos ver que el semiorco no es precisamente una persona inteligente ni sabia, pero el hecho de ser un guerrero mago pues ha hecho que obtengamos un poco de sabiduría y un poco de inteligencia. Tenemos al menos un icono. Pero sí que tenemos aquí 3 corazones y los corazones vienen a indicar cómo de resistente es este personaje, cómo de duro es antes de que pueda morir. Entonces colocamos los 3 corazones aquí en la parte de vitalidad. Esta es la caja de vitalidad donde se indica la vida que nos queda y a medida que vayamos sufriendo heridas iremos moviendo estos marcadores aquí, que es la parte ya donde se va desgastando el personaje. Luego tenemos un cubo rojo. Hay un fallo de impresión en el juego base y los cubos rojos están impresos como si fueran un poco color salmón. Esto se va a corregir con la nueva reimpresión. Tampoco tiene mayor importancia, pero bueno, que sepáis que debería ser un rojo más como el rojo de los corazones. Entonces tenemos aquí un cubo rojo, tenemos 2, así que en total disponemos de 3 cubos rojos. Y esto viene a indicar cómo de duro es a la hora de pegar, cuánto daño vamos a poder hacer con este personaje. Es por eso que el semiorco, por su propia naturaleza, ya genera un cubo rojo, mientras que, por ejemplo, una elfa no genera, no tiene una estructura física que le permita hacer daño. Luego tenemos 3 cubos marrones que vienen a indicar un poco la agilidad, cómo de ágil, cómo de rápido es el personaje.
Por defecto este personaje no es nada rápido, pero en cambio, por el tipo de clase, tenemos 3 cubos marrones. Y luego tenemos un cubo especial, que es un cubo de color morado, que es un cubo que se obtiene cuando escoges una especialidad mágica. De cubos de colores hay de muchos tipos y cada escuela mágica permite conseguir una serie de hechizos que están más orientados a hacer determinadas cosas. Entonces, la escuela morada es la escuela de brujería. Por eso este es un mago de batalla, es un mago que tiene capacidad para lanzar hechizos de brujería, lo que en inglés se llama sorcery. Bien, ahora que ya tenemos claro qué es lo que dispone este personaje a nivel de habilidades de cubos, que ya veremos para qué se utilizan, ahora tenemos que escoger el equipamiento con el que vamos a empezar. Como hemos decidido escoger este lado de la carta que permite obtener el yelmo de hierro en vez de obtener el arco corto, pues lo que tenemos que hacer es buscar las cartas pertinentes, coger también los tokens de oro pertinentes para poder ya estar en disposición de empezar. Bueno, aquí tenemos la lanza. Podéis comprobar que es un arma de una mano. Veis que luego hay como otro símbolo de espada que está un poquito más oscuro. Esto es para indicar que si estuviera marcada es un arma de 2 manos. Si hubiéramos escogido el reverso de la carta conforme utilizamos un arco corto, entonces deberíamos colocar esta carta aquí para indicar que ambas manos están comprometidas con el arco. Pero como solo tenemos la lanza y la lanza solo requiere una mano, pues colocamos la carta aquí. Esto significa que la otra la tenemos libre. No obstante, el juego no permite equipar armas de una mano en ambas. No podemos, por ejemplo, aquí añadir una daga. El 6 viene a indicar qué es lo que conseguiríamos en monedas si vendemos el arma. Aquí veis que hay un valor de 20 y un valor de 26. Este valor de 20 o de 26 depende de si utilizamos la lanza para ataque de melee o utilizamos la lanza como elemento arrojadizo. Es decir, esta lanza la podemos utilizar de 2 formas. Es por eso que aquí aparece como una flecha para indicar que es un arma que podemos lanzarla, o también aparece este otro símbolo con un escudo y una persona como una espada para indicar que podemos utilizarla como melee. Si utilizamos el arma como melee, este valor de aquí, el 20, es el que vamos a utilizar. Si utilizamos el arma para arrojarla, el 26 es el valor que utilizamos. Entonces, este valor de 20 y de 26 no indica la fuerza o el daño que haríamos, sino que viene a indicar la distancia que tiene esa arma, cómo de larga es, que permite romper posibles empates. Es decir, si nosotros nos enfrentamos a un enemigo que es igual de rápido, al final quien va a atacar primero es aquel que tenga el arma más larga. Bueno, estos símbolos ya he explicado lo que significan. ¿Qué significa todo esto? Bien, esta arma permite generar 2 puntos de daño si alimentamos el arma cuando entremos en combate con 2 cubos rojos. Es decir, si yo coloco estos 2 cubos aquí, haremos un punto de daño, otro punto de daño, y ves que hay una espada en ese segundo icono. Esto indica que no solo haremos un punto de daño por el cubo, sino que haremos uno más por la propia arma. Así que si hacemos esto, generaríamos 3 puntos de daño. El icono de la espada viene a indicar que el arma está afilada, y eso explica por qué hacemos un punto de daño adicional. Entonces, fijaros que tenemos unos cubos impresos de un color más rojo, más vivo, y uno que es más color salmón. El salmón es opcional, es decir, depende de las circunstancias, depende si el jugador quiere el poder rellenar ese cubo. Pero los que son rojo intenso son obligatorios, es decir, si tú decides atacar en tu fase de combate y atacar con esta arma, tienes que rellenar esos 2 cubos de color rojo intenso. Este es opcional y fijaros que aparece 2 espadas, y esto es para indicar que si estamos utilizando la lanza con las 2 manos, es decir, no tenemos nada equipado en la otra mano, entonces podemos rellenar ese tercer cubo. Es decir, es opcional porque también es dependiendo de las circunstancias. Es decir, os he explicado antes que esta arma teóricamente solo requiere una mano. Pero si rellenamos esto es que estamos cogiendo el arma con las 2 manos para golpear con más fuerza y hacer más daño. Pero claro, eso requiere que no tengamos nada en la otra mano. Porque ¿qué es lo que podemos tener aquí? Por ejemplo, ocupar la otra mano con un escudo. Si utilizamos el arco corto, que era la otra alternativa, ahora podemos ver la diferencia entre utilizar esto respecto a la lanza. La lanza podemos llegar a hacer hasta 4 puntos de daño y en cambio aquí podemos hacer 3 puntos de daño, siempre y cuando también rellenemos de forma opcional. Esto de aquí no es obligatorio. Bueno, he escogido la lanza porque, como veis, hace más daño y luego porque el yelmo de hierro, este casco, lo que permite es obtener un poquito de protección. Este 2 indica la protección que nos da a nivel de posibles impactos. Fijaros que aparece aquí un 2 más. Esto indica que este es un objeto un tanto pesado y que requiere que al menos el personaje tenga como mínimo 2 cubos rojos para indicar su fuerza, su capacidad de resistencia. Entonces, claro, si tenemos un personaje
que no es muy resistente, que no tiene 2 o más cubos, pues esto implica que no podíamos llevar el yelmo de hierro. Bien, ¿dónde colocamos este objeto? Pues aquí podéis ver que es un objeto que va en la cabeza y aquí tiene el símbolo, así que colocamos ahí el yelmo de hierro. Podéis observar que el yelmo también tiene este símbolo de esta espada, que es parecida a este símbolo de aquí, pero con una X, para indicar que lo que hace es cancelar un posible símbolo de espada que pueda tener un ataque del enemigo. Esta es una de las ventajas también de tener el yelmo de hierro. Es decir, nos da un poquito de protección, porque precisamente una de las cosas que necesitamos con todos los personajes al principio de la partida es mirar de tener algún equipamiento que nos permita aguantar posibles impactos, porque si no van a ir directos a la vida del personaje y esto, claro, al final pues hace que el personaje pueda llegar a morir. Bien, lo único que nos falta ahora por hacer es conseguir las 10 monedas de oro. Aquí las tenemos. Aquí tenemos la bolsa de equipaje, podemos dejar las monedas aquí o las podéis dejar al lado del display, en algún sitio que os parezca más indicado. De momento las voy a dejar aquí, o las podemos dejar también aquí. Y luego tenemos que escoger un hechizo que tiene que ser de la escuela del color que tiene este cubo. Que ya hemos dicho que la escuela que estamos utilizando es la escuela de brujería, ¿no? De sorcery. Entonces, inicialmente tenemos una mano de hechizos que están disponibles para los jugadores en función del personaje que escojan. Aquí tenéis este mazo de hechizos que no hay que mezclar, porque como esto lo que hay que hacer es escoger dependiendo del tipo de hechizo o de color de la casa que tengamos, que esto depende de la clase de personaje que hayamos escogido, pues entonces aquí podéis ver que aparecen los colores. Este es un hechizo un tanto peculiar porque es multicolor, es decir, es un hechizo que puede escoger cualquier personaje independientemente de la escuela del color que tenga su personaje. Bien, pues aquí tenemos los hechizos que podemos escoger. Fijaros que hay 4 de ellos que son hechizos iniciales que podemos escoger y luego tenemos este que, tal como os acabo de decir, es una especie de comodín porque independientemente de la escuela que tenga tu personaje, este hechizo es multicolor. Entonces este hechizo lo que permite, por eso lo colocan aquí, es cancelar cualquier maldición que hayamos podido obtener. Normalmente las maldiciones se obtienen por equipar o encontrar objetos que tienen una maldición. Nos obligaría, pues, por ejemplo, a lanzar aquí en esta carta y aquí nos indica exactamente qué maldiciones podríamos llegar a recibir y qué es lo que nos causaría como malus debido a esa maldición. Entonces esta carta lo que permite es precisamente cancelar esas posibles maldiciones. ¿Qué posibilidades hay de que encontremos algún objeto maldecido? Bueno, hay bastantes cartas con maldición, entonces no quiere decir que de buenas a primeras vayamos a estar maldecidos, pero es posible que tarde o temprano, si la partida dura, que tengamos alguna maldición. Entonces esta carta nos permitiría cancelar esas maldiciones. Pero claro, fijaros que las alternativas son también muy interesantes. Aquí tenemos una bola de fuego, podemos volar, fuerza e incluso podemos hacer un cambiaformas. Podemos cambiar de forma, adoptar la forma de algún animal, de alguna bestia, y adoptar las características de esa bestia. La verdad es que el juego en ese sentido tiene, como veis, hechizos muy chulos y tenemos que escoger uno de ellos. Bien, la cuestión es que más allá de que algunos de estos hechizos son realmente muy interesantes y más allá también de que algunos de ellos son muy prácticos, pueden venir muy bien, como por ejemplo el tema de cancelar maldiciones, el problema es que tenemos que ser conscientes de que solo tenemos un cubo de color morado. Entonces, por ejemplo, la bola de fuego requiere tener 2 cubos morados para poder lanzar, es decir, requiere que tengamos un nivel mágico que ahora mismo no tenemos. Volar sí que disponemos del cubo morado, pero requiere otro cubo que no necesariamente tiene que ser morado. Tampoco tenemos. No tenemos capacidad para poder lanzar la mayoría de los hechizos que hay aquí, excepto el de fuerza. Entonces, si queremos ser prácticos, podemos escoger este. Y si contamos con la posibilidad de poder mejorar nuestro nivel mágico a medida que avanza la partida, pues lo que podemos hacer es escoger alguno de estos hechizos en vistas a poder lanzarlo más adelante. Entonces decido escoger el de bola de fuego, creo que puede venir muy bien, sobre todo cuando nos enfrentamos a enemigos múltiples, pero claro, ahora mismo no tengo capacidad para poder lanzar este hechizo porque requiere 2 cubos y solo tengo 1. Bien, el hechizo escogido no es un elemento físico, así que no hay que colocarlo en alguno de estos espacios. Esto es un hechizo memorizado, así que lo que tenemos que hacer es colocar esta carta. De hecho, las reglas dicen que la coloques debajo aquí, pero bueno, para que lo veamos en cámara, la voy a dejar aquí al lado. Bien, para este escenario podría haber escogido simplemente un pack de terreno o 2 packs de terreno, pero para que veamos más opciones y tengamos la posibilidad de hacer un gameplay un poquito más largo, si tenemos suerte y todo va bien, pues lo que he hecho es escoger los 3 packs de terreno que vienen con la caja base. La expansión
trae 2 packs de terreno distintos. Los packs de terreno pues implica localizaciones, tipo de monstruos, misiones, cosas que pueden ocurrir muy distintas dependiendo del terreno. Entonces tenemos el pack de terreno de las cuevas crueles, que tienen este símbolo que aparece aquí en la parte izquierda. Luego tenemos los bosques encantados, que tienen este símbolo de bosque. Y luego tenemos el pack de terreno de las montañas malévolas. Y aquí lo que tenemos son estos displays que indican posibles cosas que podemos encontrar en cada pack de terreno. Lo bueno es que si giramos esta loseta, esta pieza, tenemos unas características de esas localizaciones distintas. Tenemos un nivel de dificultad incrementado. Por ejemplo, en los bosques encantados podemos encontrar un altar, una especie de templo. Podemos encontrar un lugar secreto donde hay objetos, tesoros. Aquí indica exactamente qué características tendría. Podemos encontrar una vieja bruja, una vieja arpía, y podemos encontrar un herrero. Entonces, si giramos, puedes comprobar que tenemos más texto. Se incrementa la dificultad. Tenemos cosas que pueden variar y que pueden hacer que la dificultad se incremente. También puede ser que cambie un poco alguna configuración. Aquí, por ejemplo, para la vieja arpía y el herrero no cambia absolutamente nada. Pero fijaros que aquí cambia, sobre todo los lugares que puede ser complicado, que puede haber ahí un guardián. Esto que veis aquí es un posible guardián que protege esos lugares. Pues las características hacen que el terreno sea más complicado, que la forma de poder localizar o las acciones que tengamos que emprender cuando entremos en ese lugar se compliquen. Entonces lo que yo he decidido hacer es jugar de momento en el modo sencillo, no me voy a complicar, estoy jugando en solitario, pero que veáis que el juego permite hacer configuraciones distintas, incrementar las dificultades de forma variada. Esto lo tenemos que tener aquí a mano porque además tenemos una serie de tokens que ya iremos viendo cómo se utilizan, pero esto nos hace un resumen de cosas que podemos encontrar en esos packs de terreno. Entonces, cada pack de terreno viene con 6 losetas. Bien, aquí tenemos las losetas. Cada pack de terreno, repito, tiene 6 losetas, así que en total aquí tenemos 18 losetas. Lo que hay que hacer es mezclarlas todas y ahora hay que configurar el mapa. Entonces, dependiendo del escenario que juguemos, tenemos varias alternativas. Podemos colocar una loseta central y empezar ahí y entonces explorar el terreno tipo Mage Knight. A medida que vamos avanzando vamos generando losetas adyacentes, o bien podemos generar todo el mapa completo. Tenemos como varias modalidades y esto ya depende de gustos. Si queréis planificar desde el principio, tener el mapa ya desplegado original, pues ningún problema, pero que sepáis que podéis perfectamente empezar inicialmente con una loseta en el mapa e ir explorando a medida que vamos moviéndonos por los bordes, ir explorando esas nuevas losetas e ir sacándolas sobre la marcha. Si jugáramos con varios jugadores, lo que tienen que hacer los jugadores es repartirse las losetas de la forma más equitativa posible y vamos colocando de una en una. Entonces, los criterios que hay que seguir son los siguientes. Fijaros que las losetas tienen un 1 o tienen un 2 en la parte superior. Siempre hay que colocar la loseta con el número 1, a no ser que algún escenario, alguna circunstancia indique que hay que girarla por el lado 2. Pero teóricamente esto se gira cuando se realiza un encantamiento, mejoras la loseta, que entonces hay que girarla por el otro lado, para indicar que esa loseta está mejorada y estamos en el lado 2. Así que a la hora de colocarlas siempre con el lado 1. Entonces la cuestión es que la primera, evidentemente, la colocamos, pero no tiene por qué ser la loseta central. Es decir, a medida que vamos colocando el resto de losetas, puede ser que esta loseta se quede como más esquinada, o más a la izquierda, o más a la derecha. Bueno, en fin, depende. La cuestión es que a la hora de colocar el resto de losetas, por ejemplo, si ahora quiero colocar la siguiente, lo tengo que hacer de tal manera que cuadre y que no corte ningún camino. Por ejemplo, esto sería válido, pero lo que no sería válido es hacer esto, porque aquí estamos cortando la carretera, eso no es válido. Entonces, por ejemplo, esto sería válido, si giramos así también sería válido. Podemos cambiar y modificar el terreno a placer. Una vez ya tenemos 2 losetas, la siguiente loseta hay que colocarla de tal forma que encaje con las 2 losetas, con al mínimo 2 losetas. Es decir, yo no podría ahora colocar esta loseta aquí porque no está encajando con 2 losetas. Es decir, tenemos que montar, una vez ya hemos colocado las 2 primeras, tenemos que colocar ahora las losetas que siempre encajen con 2 losetas ya presentes. Por ejemplo, aquí no sería esto válido porque aquí estamos cortando esa posible carretera. Bien, pues aquí tenéis el mapa. Fijaros cómo no queda ninguna carretera cortada. Es decir, que entre loseta y loseta no queda ninguna carretera cortada. Aquí sí que tenemos carreteras cortadas, pero es porque no tenemos más losetas. Entonces, de hecho, estas carreteras que quedan así cortadas, que llevan al borde del mapa,
son puntos por donde podemos entrar con el personaje ahora. O recordad lo que os acabo de comentar ahora, dependiendo del escenario, dependiendo de la configuración que queráis hacer de vuestra partida, podéis colocar una loseta central, empezar ahí, y a partir de esa loseta central empezar a explorar e ir colocando las losetas a medida que vamos explorando. Bien, ahora el siguiente paso sería buscar las fichas de civilización. Cada pack de terreno tiene una ficha de civilización. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el pack del bosque encantado, fijaros el símbolo, donde aparece un santuario. Entonces, inicialmente lo que hacéis es colocar esta ficha aquí y una vez ya habéis colocado todas las losetas, habéis creado el mapa, cogéis esta ficha y colocáis el santuario en aquella loseta donde ponga santuario. Ahora lo veremos. Luego, el pack de montañas, tenemos esta fortaleza y luego en el pack de cuevas tenemos la mina de los enanos. Fijaros cómo también aparece ahí el símbolo del pack de terreno. Bien, aquí tenemos la mina, fijaros la loseta. Entonces tenemos que colocar la ficha de mina en esta loseta, pero como aquí no se indica un número, no sabemos en qué claro, si en el claro 1, en el claro 2, en el claro 3 o en el claro 4. Entonces lo que hay que hacer es lanzar un dado. Si sale un 5 o un 6, volvemos a lanzar. Ha salido un 6, vuelvo a lanzar. Ha salido un 5, parece que no quiere que la mina se despliegue, ha salido un 2. Bien, pues colocamos la mina en el espacio número 2. Resulta que por el orden en cómo estaban las losetas, pues el santuario aparece cerca de la mina, es decir, tenemos dos lugares civilizados muy cerca uno de otro, y tenemos que proceder de la misma forma. Tenemos que lanzar un dado que indicará en qué claro se despliega. Ha salido el 1, nos colocamos aquí. Y luego la fortificación se encuentra en esta loseta Keep, así que es lo mismo, lanzamos el dado, un 5, un 6, relanzamos, ha salido un 1, pues en el claro número 1. Y ahora lo que falta es colocar una especie de guarnición que hay en cada ficha de civilización que hemos colocado. Entonces fijaros que aquí pone que hay que colocar a todos los enanos allí donde hemos colocado la mina, que hay que colocar en el santuario pues al alto prelado y todos los acólitos, y luego hay que colocar también a todos los caballeros. Así que aquí en el santuario lo que hacemos es colocar al alto prelado y las fichas de acólitos que tenemos. Allí donde está la mina colocamos a todos los enanos que tenemos un líder enano y tenemos varios enanos. Y luego finalmente tenemos en la guarnición a todos los caballeros. Un caballero líder y caballeros. Bien, pues ya estamos, ya hemos hecho todos los preparativos, entonces ahora lo que tenemos que decidir es dónde queremos entrar. Entonces podemos entrar perfectamente por estas losetas donde hay civilizaciones. La cuestión es que entrar en una zona de civilización es un lugar tranquilo y es interesante si ya tienes algo para vender, sí que podemos conseguir misiones, pero sobre todo puede ser interesante si ya tenemos algo con lo que poder pues negociar o comerciar. Entonces ahora mismo estamos empezando, quizás es demasiado pronto de entrar en alguno de estos lugares. Así que lo que voy a hacer es entrar en esta loseta de aquí. Pues vamos a entrar en este claro, el número 3. Entonces aquí tenemos el token, pero claro, no entramos gratis. Cada jugador tiene 4 cubos, vamos a utilizar estos cubos que veis aquí, para indicar qué acciones vamos a hacer. Fijaros que este token que tenemos es idéntico a la clase que tenemos de personaje, y esto es lo que identifica a cada jugador. Es decir, tenemos un token de este tipo por cada clase que tenemos en el juego. Luego tenemos un token más pequeño, que esto sirve para indicar a qué objetivo queremos atacar, por si queremos marcar otras cosas, o incluso si consideráis que esto es una ficha demasiado grande, pues podéis jugar con este token aquí para indicar vuestros movimientos. Entonces este símbolo es un símbolo conforme estas son tropas alpinas. Los orcos se mueven bien en montaña y normalmente moverte por montaña o por terreno pantanoso tiene un coste adicional de movimiento. Es decir, cuando tú te mueves normalmente gastas una acción para moverte a un claro. Por ejemplo, para entrar en este claro que veis es de color verde, teóricamente gastamos solo una acción. Pero si fuera montaña, este claro que veis de color rojo, pues normalmente movernos, por ejemplo, de aquí a aquí costaría no un cubo, sino 2 cubos. Habríamos gastado la mitad de las 4 acciones que tenemos por turno. Pero claro, los orcos se mueven muy bien en este tipo de terreno, no pagan ese coste adicional, de manera que en estas losetas nos moveremos con mucha agilidad, no pagaremos ese punto adicional. El color que aparece en los números indican el tipo de terreno que hay. Esto sería terreno arbolado, este es un claro de montaña, 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 y esto es bosque. Aquí, por ejemplo, aparece blanco, esto es para indicar que es totalmente llano.
Esto puede tener efectos dependiendo de algunas cartas, de los personajes que utilicemos. Luego fijaros que tenemos las cuevas, que es este tipo de terreno, que aquí el tema es que no cuesta más entrar, sino que si empezamos en un claro de cueva o nos movemos a un claro de cueva, en vez de tener 4 acciones perdemos una, porque representa que vamos a oscuras, tenemos más dificultades, vamos más lentos, no podemos hacer tantas acciones. Bien, como primera acción lo que vamos a hacer es entrar en este claro. Entonces esto es un claro de bosque, cuesta 1 punto, gastaría 1 cubo. Entonces, como la cámara no quiero estar moviéndola continuamente, tenéis que pensar que aquí arriba, en la parte superior del display del jugador, tenéis toda una serie de indicaciones sobre acciones que podemos realizar con esos cubos que tenemos disponibles. Fijaros, podemos colocarnos en alerta, podemos pasar a modo sigilo, podemos hacer ruido, movernos, búsqueda, hacer un loot, buscar, intentar saquear para conseguir botín, aprender, descansar, etc. Entonces, normalmente lo que se hace es que cuando tú vas gastando acciones, colocas los cubos allí en la acción que estás emprendiendo. Entonces, como estamos haciendo movimiento, yo colocaría el cubo aquí. Pero para no estar haciendo continuamente movimientos de cámara, yo os cantaré lo que voy haciendo y iré colocando los cubos en este display para que tengamos una radiografía posteriormente, si quiero hacer un resumen, de lo que hemos hecho a lo largo del turno. Bien, la primera vez que entramos en una loseta, generamos un token en esa loseta. Es un token de estos que tenemos en cada pack de terreno. Fijaros que aquí tenemos el símbolo conforme son los bosques encantados. Entonces, cada pack de terreno tiene una serie de tokens, como podéis observar, y entonces hay que colocarlos en un tazo o mezclarlos y coger uno de forma aleatoria, y entonces lo sacamos y vemos qué es lo que ocurre por el hecho de haber entrado en ese claro. Son cosas que pueden ocurrir, objetos que podemos encontrar, tesoros, puede ser que no encontremos nada, en fin. Entonces, cada vez que entremos en una loseta hay que fijarse en qué tipo de loseta es y en función del pack de terreno buscar las fichas correspondientes. Por ejemplo, cuando entremos en un pack de montaña tendremos estas losetas de aquí. Entonces cojo las fichas, las meto aquí y sacamos una rápido y miramos qué es lo que hay. Giramos y encontramos un objeto. Para indicar que ya hemos entrado aquí por primera vez, el juego no tiene ninguna ficha, ningún marcador. En este caso os tenéis que buscar un poco la vida o apuntarlo en un documento que tenéis, que es este de aquí. Fijaros que tenemos estas hojas, que las podéis imprimir, las podéis bajar en PDF, y aquí podéis hacer anotaciones, escenario, tener en cuenta algunas cositas por si queréis continuar posteriormente otro día. Y entonces aquí lo que hacéis es, pues, por ejemplo, buscar la loseta que acabamos de entrar, que es los bosques, y sabemos que estamos en Murky Woods. Entonces aquí podéis marcar qué loseta ya habéis visitado. Podéis apuntar, hacer ahí un circulito en la loseta. Bueno, podéis hacer esto o simplemente lo que voy a hacer yo, para que visualmente lo tengamos claro, es colocar aquí esta ficha para saber que en esta loseta ya hemos entrado. Bien, este objeto aparece justo ahí donde estamos, es decir, que automáticamente es un premio que recibimos. Entonces aquí tenemos el mazo de objetos, voy a coger la primera carta del mazo de la derecha, y sale un escudo, que es algo genial porque es un arma a una mano. Recordad que tenemos una mano libre, y esto requiere que tengamos al menos 2 cubos rojos. Efectivamente tenemos 3, así que no hay ningún problema. Digamos que es algo que pesa, requiere que tengamos un poquito de fuerza para poder cargar con esto. Nos da protección, vale 10 si queremos venderlo, y esto anula cualquier bonus que tenga cualquier ataque enemigo que tenga este símbolo. Entonces podemos decidir equipar esto en esta mano, pero claro, esto impedirá que podamos utilizar ahora la lanza con las 2 manos. No podemos rellenar el último cubo porque tenemos el escudo. Si yo decidiera no utilizar el escudo, lo colocaríamos aquí en la mochila, conforme lo tenemos en la espalda, no la estamos utilizando, y eso validaría el que todavía pudiéramos utilizar la lanza con este cubo para hacer todavía más daño. La ruta nos obliga sí o sí a tener que ir por aquí, porque fijaros que no tenemos forma de pasar al otro camino que hay. Pues vamos a gastar una segunda acción para movernos aquí, una tercera acción para movernos, y podríamos gastar una cuarta para movernos hasta aquí. No obstante, en vez de gastar la última acción para moverme a este claro, lo que voy a hacer aquí es, puesto que ya solo nos queda una acción, ahora vendrá la fase de los monstruos, en los cuales se pueden activar los enemigos. Representa que los 4 cubos de acción viene a reflejar el paso del tiempo durante el día, y que a medida que vamos gastando esas acciones va entrando la noche, hasta que finalmente llega la noche, que es el momento más peligroso. Entonces, claro, tenemos 3 acciones, nos queda solo una acción. Lo que quiero hacer ahora es colocarme o actuar de forma sigilosa, para tener opciones a que, en el caso de que aparezcan ahora monstruos enemigos, tengamos la capacidad para poder escondernos y evitar el combate.
Entonces habría gastado 3 cubos para moverme y ahora el cuarto cubo lo que vamos a hacer es colocarlo aquí donde pone Sneak, es decir, entrar en modo sigiloso, que esto me facilita el poder esconderme. Digamos que para escondernos podemos hacerlo sin estar en sigilo, pero estar sigilosos facilita el que podamos entrar a un modo de escondido. Fijaros también que podemos gastar cubos para ponernos en alerta, por ejemplo. Si sabemos que vamos a entrar en combate, ponernos en alerta lo que permite es que cuando vayas a entrar en combate obtengas un cubo marrón adicional. Los cubos marrones son muy importantes porque determinan la velocidad de reacción tanto en ataque como en defensa, si puedes esquivar golpes o si puedes atacar más rápido, puedes atacar y superar la defensa del otro jugador. Digamos que son habilidades muy importantes que vienen a determinar la velocidad de ataque y de defensa. Entonces, estar en alerta representa que nos estamos preparando para el combate y obtenemos un cubo gratuito. Además, nos permite hacer ajustes con el equipamiento. Es decir, vamos a suponer que consideramos que para el combate que vamos a tener no es necesario el escudo y queremos maximizar el daño que podemos hacer con la lanza, pues también colocarnos en alerta nos permitiría hacer un ajuste, quitar o ajustar el equipamiento y adaptarnos al combate que tenemos previsto realizar. Con esto habríamos gastado las 4 acciones, es decir, hemos gastado 3 acciones para movernos y una cuarta no para movernos, sino para entrar en modo sigilo. Entonces ahora lo que viene es la fase de los monstruos, es el momento en el cual pueden aparecer monstruos. Entonces fijaros que en cada loseta aparecen unos dibujos que indican el tipo de monstruos que pueden aparecer. Entonces los monstruos locales de esta loseta son los gnolls, tienen como una forma animal, fijaros, y bueno, son bastante duros. Fijaros que pegan con 3, tienen una espada con un arma afilada que puede hacer un daño adicional, así que realmente harían 4 puntos de daño. Entonces ahí es donde, por ejemplo, el escudo nos va a venir de coña, porque este escudo anularía precisamente el efecto de esa espada. Son los monstruos locales, pero no quiere decir esto que van a aparecer de forma automática. Hay que hacer una tirada para comprobar si van a aparecer. Y luego tenemos aquí las arañas gigantes. Las arañas gigantes, aquí tenéis una de ejemplo, son monstruos errantes, pero luego tenemos monstruos errantes que vagan por todo el mapa y que tienen tendencia a aparecer en determinadas losetas, entonces pueden aparecer aquí. Entonces, para ver si realmente aparecen esos monstruos, porque nada es seguro, tenemos que lanzar estos 4 dados. Los dados negros van a determinar si aparecen o no los monstruos locales y los dados grises nos indicará si aparecen o no monstruos errantes, es decir, las arañas gigantes. Entonces, para ver cómo funciona esto, vamos a lanzar y así os lo resumo rápido. Bien, lo primero que tenemos que hacer es emparejar los dados que son del mismo color y lo que tenemos que buscar es ver si los símbolos coinciden con los símbolos que hay en la loseta. Entonces podéis ver que aquí hay un símbolo que no coincide con este símbolo de los gnolls. Esto llama a otro tipo de bicho, para ser exacto, este es el símbolo de un dragón adulto. Y este 1, que aparece como unas alas, pero este 1 viene a indicar el número de dragones que aparecerían. Fijaros que en función de la tirada pueden aparecer más dragones, aquí aparece un 2, aquí otro 2. Es decir, este dado lo que viene a indicar es el número de dragones que aparecerían en el caso de que esta loseta tuviera la oportunidad de hacer aparecer ese monstruo. Bien, no coincide y aquí tampoco coincide. Fijaros que aparece un terreno que no es este terreno de aquí. Estos dados lo que muestran es el tipo de terreno que hay en el juego y entonces en función de la tirada pues nos indicará, por ejemplo, aquí son cuevas, aquí son montañas, tiene que aparecer el mismo símbolo. Como no ha aparecido el símbolo del bosque, este 3 significa que no aparece absolutamente nada. Si hubiera aparecido el símbolo del bosque, claro, como hay un 3 ahí, esto implica que habrían aparecido 3 arañas gigantes. Bien, antes de seguir, fijaros que en esta loseta tenemos aquí como un camino. ¿Veis esta zona como oscura bordeada de verde? Bien, esto es una especie de ruta oculta. Fijaros aquí también. Es una ruta oculta que si descubrimos nos permite hacer el camino por la vía rápida. Permite reducir el tener que dar tanta vuelta, gastar tantas acciones para movernos. Entonces las zonas de bosque aparecen con esa tonalidad así verdosa oscura, pero fijaros que luego tenemos algo parecido en estas losetas, pero de un color morado. Estos son túneles secretos que si encontramos pues nos permiten movernos, hacer movimientos que de normal no podíamos hacer por el tipo de loseta, por cómo está orientada la loseta. Fijaros, si queremos movernos del 2 al 3, tenemos que dar toda esta vuelta, gastar más acciones para llegar hasta aquí, mientras que si tenemos este pasillo descubierto, este túnel, nos podemos mover rápidamente con una acción. Entonces, esto es algo que podemos descubrir
Y en el caso de descubrir sería algo que descubriría solo el jugador, en caso de que estuviéramos jugando varios jugadores. El hecho de que seamos nosotros quienes descubrimos ese túnel solo afecta a ese jugador. Es un conocimiento que solo tiene ese jugador, no es compartido con el resto de jugadores. Entonces ahí es donde también podemos utilizar este documento para indicar que hemos encontrado algo especial, hacer anotaciones y diferenciarlo del resto de jugadores. Bueno, pues ahora entraríamos en el segundo turno, pero si os parece, como la idea es ahora ya empezar a coger carrera, lo voy a dejar de cara al siguiente vídeo y entraremos a ver más mecánicas. Seguramente ya entraremos en esta loseta, empezaremos a ver si tenemos combates o no. Pero bueno, no me adelanto, os invito al siguiente vídeo, nos vemos.